¿Cuál es su apreciación? ¿Cómo queda el sabor de boca a los ecuatorianos que han estado junto a quienes reclamaban por estos justos derechos? Bueno, lo primero que debo decir es que habían unas reivindicaciones que eran totalmente justas de los sectores que estaban movilizados. No solo era la CONAIE, eran distintos sectores sociales pidiendo y reclamando una serie de demandas, digamos, que no habían sido atendidas. Quizás al final de digamos, de la jornada de protestas, yo creo que aquí no hay vencedores. Yo creo que, por el contrario, el que ha perdido es el pueblo ecuatoriano. Más allá, digamos, de una paralización en los diferentes sectores del país, el tema de fondo, digamos, no se ha tratado, que es el Estado versus las desigualdades sociales. Es decir, cuando vemos que el 30% de la población tiene un empleo adecuado, 30%, 3 de cada 10 niños sufre desnutrición infantil, vemos cómo se incrementa la pobreza desde el 2017 acá, se incrementan 6 puntos porcentuales, estamos hablando de 1 millón de personas más. Es decir, aquí tenemos un país tan desigual, pero tan desigual, que alrededor del 40% de la población vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, esos son los temas de fondo, más allá de que se quiera ver como un triunfo, como un tema de bandos. Aquí no hay bandos, aquí no se trata del país, no se trata de Lazo versus los indígenas, no se trata de los correístas o anticorreístas, no, es el Estado frente a las desigualdades. Y quizás ese es el tema de fondo que tocará sobre todo, ojalá, ajustar por parte del gobierno, porque, digamos, los diferentes sectores, tanto sociales, los sectores productivos, los sectores económicos, se quedan golpeados. Y, digamos, hay un país profundamente dividido. Entonces, yo creo que habrá que ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Creo que el gobierno tiene que rectificar, creo que el gobierno tiene que hacer una evaluación de su equipo de trabajo, porque no ha estado a la altura de las necesidades y de las demandas del pueblo ecuatoriano. Asambleísta, ¿cómo usted califica el manejo del gobierno, del presidente Lazo y sus asesores de esta crisis, tanto en el tema del paro como en este pedida de renuncia o la aplicación del artículo 130 literal A? ¿Cómo manejó el gobierno a su criterio estos dos temas que al gobierno se le vinieron juntos? Yo creo que no ha sido acertado bajo ningún punto de vista. Si ustedes revisan los primeros días de la jornada de movilización, ellos mismos hacen una evaluación y dicen, no, no está muy fuerte, hay pocos puntos del país movilizados y al final del día no es una movilización mayor. Pero resulta que ellos mismos, algo que pudo haber sido una fogata, digamos, en términos del incendio de proporciones que se generó en el país, ellos mismos se encargaron de tratar de apagar esa fogata con gasolina, porque a día seguido le meten preso a Leonidas Issa y luego cometen una serie de equivocaciones, porque este paro, si es que el gobierno estaba dispuesto a ceder lo que al final del día terminó cediendo, ¿por qué no lo hizo del día uno, desde el día uno? Y al final del día, si es que contamos las pérdidas, no solo económicas, porque al final del día eso en algún momento se recuperará, lo que más me preocupa son las pérdidas humanas que están detrás y, digamos, una grave fractura social que se ha evidenciado. Entonces, luego de eso, intentan convocar al diálogo, pero lo hacen también de manera errática. Convocan al diálogo y se toman por la fuerza la Casa de la Cultura. Convocan al diálogo y plantean un estado de excepción. Luego siguen convocando al diálogo y militarizan la Asamblea Nacional. Entonces, digamos, esas no son formas adecuadas de dialogar. Si había la voluntad plena del gobierno de dialogar, había que hacerlo, digamos, con una serie de garantías mínimas. O sea, no te puedo poner una pistola encima y decirte que te sientes a negociar. Entonces, digamos, son una serie de experiencias que al final del día marcan dos posiciones del gobierno. Yo lo dije en el Pleno de la Asamblea Nacional y me ratifico. Habían dos posiciones dentro del gobierno nacional. La una, que era una posición más represora, es decir, utilicemos la fuerza para dispersar la movilización, metamos presos, judicialicemos, digamos que el narcoterrorismo está detrás, metámosles a los correístas. O sea, esa era la visión de algunos sectores del propio gobierno. Y había la otra visión, que era una visión, digamos, que buscaba más bien una salida a través del diálogo, a través de reconocer, digamos, los errores del gobierno, que al final, digamos, se terminaron impusiendo de lado y lado.
porque se impuso el terror estas últimas horas, estas últimas semanas de protesta, y por otro lado se convocó al diálogo también, digamos, como mecanismo único y validero para salir de esta crisis. Pero en términos globales, el gobierno no queda bien, el equipo, digamos, yo le veo fraccionado, dividido en dos bandos, dos o tres bandos al interior del gobierno, y yo creo que eso no le hace bien a nadie. Ahora, luego de todos estos desaciertos que yo coincido plenamente con su apreciación, nada más que hay que preguntar al que está más empapado de la situación, ¿cómo queda la maniobrabilidad del gobierno de aquí en adelante, a sabiendas que perdió todos sus aliados, que luego se le incorporaron una serie de jugadas medio extrañas, ¿no? Mientras el presidente Lazo en una cadena o en un conversatorio, en una entrevista, dijo que se unió al triunvirato del golpe de Estado, nombró a Nebot, nombró al presidente Correa, a Isa, descalificó, les dijo ladrones a los de Pachacuti, a los de la izquierda, al representante o al líder de la izquierda democrática, bueno, si así le podemos decir. Él le dijo que es un evasor y luego una entrada en buenas, medio especial, medio, yo no sé si llamarla cirquense, ¿no? Pero ¿cómo queda luego de todas estas maniobras tan desacertadas del gobierno frente a la política nacional? Digamos, ese es un tema interesante, ¿no? De reflexión, lo que usted acaba de decir, o poner sobre el tapete, digamos. O sea, desde el inicio el gobierno, no nos olvidemos cómo arrancó. Arrancó de la mano de Nebot. Él le llevó a sentarse en el sillón presidencial. A las pocos días, a las pocas horas, a las semanas siguientes, terminó rompiendo con el Partido Social Cristiano. Luego él mismo buscó la posibilidad de tener una alianza con Pachacuti y la Izquierda Democrática, y él mismo se encargó de dinamitar ese acercamiento. Al cumplir un año, se dieron cuenta que del error de ponerle a la señora Yori, no se olviden que la señora Yori fue puesta por el gobierno de Lazo, y él mismo se encarga de dinamitar esa relación, diciendo que Herbas le ha pedido que le bajen los impuestos para poder aprobar las leyes, y del lado de Pachacuti, desde puestos, cargos y hasta dinero a cambio de sus votos. Entonces, digamos, él termina dinamitando esas relaciones que al final del día, si ustedes ven la votación del Pleno de la Asamblea Nacional, se terminan recomponiendo. Logró recomponer, digamos, con Nebot, logró sumar los votos de la izquierda democrática más los independientes. Pero al final del día, digamos, todos coincidieron y con una serie de críticas al propio gobierno, inclusive la gente de su bancada. Ellos dicen, hemos cometido una serie de errores, no hemos escuchado las demandas del pueblo ecuatoriano, qué bueno que lo acepten. Pero al final, entonces aquí no pueden decir que han sido golpistas, que han sido los conspiradores, los desestabilizadores. No, sí, ellos mismos están admitiendo que han cometido una serie de errores. Pues entonces se les cae todo su aparataje de discurso, entonces, que el narcoterrorismo y una serie de cosas más, de sus propios labios, o sea, de los labios de los asambleístas. Entonces, ¿cuál es el común denominador de la sesión de la Asamblea Nacional que planteaba la destitución del presidente? Que han cometido errores, ellos lo admiten, que no ha sido un buen gobierno, que no se ha sintonizado con las demandas sociales y que por eso llegaron a la delicada situación a la cual tuvimos que pasar en estos días. Y por otro lado, digamos, esas fuerzas políticas también reiteran en que van a seguir ejerciendo oposición y que, digamos, yo no veo, digamos, condiciones buenas para que el gobierno pueda recomponerse en el ámbito legislativo, porque la mayoría votó por su censura. No fueron los votos suficientes, pero tuvimos 80 votos, que es más que la mayoría absoluta. Entonces, son algunos aspectos para reflexionar. Ahora, el tema de Pachacuti, la relación de Pachacuti con UNES, ¿cómo se queda? ¿Esta será una nueva mayoría que opere en la Asamblea o no funciona o funcionó coyunturalmente porque vino el paro, porque UNES tomó la batuta en el tema de solucionar un problema y poner a disposición los cargos de los asambleístas, del presidente, y un borrón y cuenta nueva para que el pueblo decida? No, digamos, yo creo que el progresismo siempre debió haber estado junto desde un inicio. Nosotros tratamos de aglutinar al progresismo dentro de la Asamblea Nacional, digamos. Lamentablemente hay que diferenciar entre
digamos, las posiciones que tiene la CONAIE, la nueva dirigencia de la CONAIE, yo creo que eso es positivo. Hay una renovación de la CONAIE y eso se evidenció en los discursos del día de hoy, ya post cierre del conflicto, ¿no? Entonces ahí vemos la FEINE, la FENOCIN, la CONAIE. Digamos, las posturas bastante sensatas en términos, digamos, más propositivos comparado con la vieja dirigencia de la CONAIE. Pero, digamos, no sé si eso se trasladó al final del día a su brazo político, que es Pachacuti. ¿Por qué? Porque siento que del lado de Pachacuti seguimos teniendo esas voces disonantes de Quispe, de la propia presidenta Yori, más cercanas a las posiciones de gobierno, que al final no sé si al final del día puedan prosperar en un bloque, digamos, progresista. En el caso de la izquierda democrática, no sé si deberían cambiarse de nombre, más bien ya no debería ser izquierda democrática, sino la derecha democrática o el acomodo democrático. Pero en todo caso, yo siento que la Asamblea Nacional va a seguir manteniendo las posturas, digamos, las mayorías móviles en función de temas, en función de temas macros. Yo no veo, digamos, consolidado una alianza entre los diferentes sectores políticos, sino más bien el aglutinamiento de fuerzas en función de algunas temáticas que se puedan dar dentro de los temas que se traten en la Asamblea Nacional. Sí, es bastante complicado, ¿no? Y usted sí siguió porque la página de Facebook de la Asamblea hablaba que en ciertos momentos había 30.000, 40.000 ecuatorianos siguiendo esta sesión que duró creo que 2 o 3 días y fuimos unos de los que estuvimos pendientes de este tema porque obviamente queríamos saber quién es quién, pues no, ahora se develan y se quitan las máscaras y parece que nos confundían a más no poder, ¿no? Que el gobierno no sirve, que se equivoca, entonces este ya va a votar y al final no pasaba Claro, nada, ¿no? Entonces, es parte del discurso político, pero en la práctica votaban de otra forma, ¿no? así es, Entonces, uno le conoce, digamos, al político con sus votos, más allá de las posturas, que claro. puedan ser legítimas. Yo no desconozco la postura que puedan tener demás fuerzas políticas, pero al final del día lo que mandan son los votos, Es como que el se refrán de los ratifica su posición policías, no, política. tienes razón, pero vas preso, ¿no? Entonces, bastante complicado. Exactamente. Este es un tema que sí, yo lo he estado analizando desde mi perspectiva, obviamente sin tanto conocimiento como ustedes, nosotros estamos en provincia, somos oyentes y veedores de lo que estamos escuchando, lo que se publica, ¿no? Lo que se publica, y lamentablemente lo que se publica no es siempre la realidad. Entonces, esto de que son golpistas, pero los golpistas están utilizando medios constitucionales para tomar una medida constitucional. Y usted conversaba con cualquier ecuatoriano de a pie, decía lo que le tenían miedo es a Correa. Y ese es el problema. Pero yo no, yo tengo otra concepción. Lo que le tienen miedo es al pueblo. Porque a solo que fuera que sale Lazo y de una vuelve Correa, es del miedo a Correa. Lo que muchos de los políticos que hoy están en los cargos, digamos, a los asambleístas, básicamente, el terror que le tienen es al pueblo, que una vez que vuelvan a calificarles por la tarea hecha, pierdan el año, ¿no? Entonces es un tema que más que allá, más que el miedo a Correa y al buen trabajo que hizo Correa, porque si querían olvidarse y que el pueblo se olvide de Correa, que tenían que haber una cosa mucho mejor hecha que Correa, y no pasó. O sea, Total. estudiaron tan mal, metieron tanta polla, tanta copia, que no resultó con nada asambleísta. Yo comparto ese análisis, en realidad, le soy sincero. A ver, primero, seguramente habrían los cálculos de aferrarse a su curul. Mucha gente que hoy está en la Asamblea Nacional, sobre todo algunos independientes, saben que si es que en 90 días hay elecciones y ellos se presentan, no van a volver a poder ganar una curul, empezando por la propia izquierda democrática, los mismos, no sé si el propio movimiento Pachacuti y los independientes definitivamente no. Entonces, digamos, por un lado se estaban aferrados a sus cargos y por otro lado yo coincido, porque aquí no se trata de los correístas versus los anticorreístas, indígenas versus el presidente Lazo, no. Lo que se trata es cómo miramos el Estado y cómo el Estado le hace frente a las desigualdades sociales, porque son evidentes. Y al final del día, eso se transmitía, eso al final del día desencadenaba en un proceso electoral.
Y la gente, el pueblo es sabio, el pueblo sabe, digamos que no podría ir nuevamente por un modelo neoliberal. Entonces, digamos, ese fue el temor más grande que pudieron haber tenido algunos sectores y actores políticos. Primero, desprenderse de los cargos, que al final del día son del propio pueblo ecuatoriano. Nosotros lo hemos dicho con claridad, estos cargos no nos pertenecen a nosotros, son del pueblo. Entonces, para nosotros no había ningún problema porque les devolvíamos al pueblo para que él nos validen en las urnas, pero sí había gente que hacía los cálculos. Y por otro lado, claro, hay corrientes progresistas en América Latina que están regresando. Es decir, me parece que hay cuatro países en América Latina que no están, digamos, dentro de la senda progresista: Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Porque el resto regresó a esa senda Toditos. progresista. Y Brasil va a regresar seguramente con Lula a finales de este año. Entonces, bajo el escenario de lo que ha pasado este último año, al menos con el presidente Lasso, se consolida el modelo neoliberal, se agudiza las problemáticas sociales, seguridad, salud, educación, vialidad. Entonces la gente dice, no, pues con Correa estábamos mejor. Entonces regresaría, digamos, esa tesis del progresismo. Porque ahorita ya no hay pretextos, porque decían, no, es que es que Moreno fue parte del correísmo. No, nunca fue parte, o sea, al final ya cuando nos traicionó no fue parte del correísmo, nosotros fuimos a la oposición. Entonces, pero ahora ya tienen la claridad plena de la continuidad del gobierno de Moreno con Lasso. Ya vamos 5 años de un modelo neoliberal, de Moreno-Lasso. Entonces, la gente ya conoció lo que significa el modelo neoliberal. Mire, yo tengo jóvenes, adolescentes, mis hijos, por ejemplo, no habían conocido lo que es un paro, porque, digamos, en el gobierno de la Revolución Ciudadana son chicos que tienen 16, 17 años. Nunca vieron lo que es un paro, nunca vieron lo que significa no tener gas, nunca vieron lo que significa las colas afuera de las gasolineras, porque no conocieron en la Revolución Ciudadana. Nunca vieron si es que a alguien se le perdía la cédula, iba en 30 minutos y sacaba una cédula, hoy tiene que esperar 2 o 3 meses para sacar un pasaporte. Entonces regresamos 20 años, 25 años a finales del siglo anterior, eso es lo que regresó al país. Y claro, si es que íbamos a un proceso electoral en 90 días, yo le aseguro que las tesis neoliberales no se iban a sostener y hubiésemos regresado más prontamente a la senda del progresismo, porque al final del día, en 3 años, podríamos regresar hacia la senda del progresismo. Una vez que se ha superado esta crisis en el país, asambleísta Lloret, ¿qué le toca asumir a la Asamblea de manera urgente? ¿Qué temas están pendientes y necesitan un tratamiento prioritario en la Asamblea para comenzar a cumplir? Pues no, bueno, yo tengo una apreciación y yo suelo seguir muy frecuentemente las sesiones de la Asamblea y las sesiones que dirigía la expresidenta Lloret comparadas con la del señor Saquicela son un abismo de diferencia. Hoy yo veo, no sé, es mi concepto, ¿no? Yo medio o algo conozco de régimen parlamentario y vemos que es un hombre que conoce, que está formado y que las cosas están avanzando. ¿Esta nueva agenda o estas prioridades van a avanzar en qué sentido, asambleísta Lloret? Bueno, tratar de sintonizarse con lo que hoy demanda la gente. Yo hacía un análisis de la plataforma que planteaba la propia CONAIE y por lo menos hay 3 puntos que le corresponden directamente a la Asamblea Nacional y sobre las cuales la bancada de UNES ya tiene presentados proyectos de ley. Le pongo algunos ejemplos. Cuando se plantea garantizar los presupuestos para educación, para salud, la bancada de UNES presentó en el periodo anterior, hace más de un año, que no le han querido dar trámite los presidentes de turno, ni Llori ni Litardo en su momento. Está ya con un informe para primer debate para poder garantizar que los recursos que se incrementen conforme a lo que establece la Constitución de la República, el 0.5% anual, hasta llegar al 4% del PIB, no nos engañen, como lo han hecho los últimos 4 años de los 4 presupuestos. Comparaban lo presupuestado versus lo ejecutado. Entonces decían, sí, hemos incrementado el 5% porque durante el año le iban reduciendo el presupuesto y claro, al final terminaban con un devengado muy bajo. Porcentaje más entonces alto. le comparaban en el nuevo presupuesto, entonces se creían los muy vivos, ¿no? Entonces lo que hicimos es plantear que se tiene que comparar devengado versus presupuestado versus presupuestado para poder hacer una comparación efectiva y que se garantice el 5% para educación y salud.
Le pongo otro ejemplo. Se planteaba, digamos, no flexibilización laboral. Ahí hay una serie de proyectos de ley presentados por la asambleísta Marcelo Holguín, por Giovanna Ortiz, de la bancada de UNES, que busca garantizar una serie de derechos y garantías laborales, por ejemplo, para las plataformas de Uber, de una serie de plataformas de Uber Eats y otras plataformas, y también hay una serie de garantías que están estableciéndose unas reformas al régimen laboral. Le pongo otro ejemplo en el tema del refinanciamiento para los diferentes sectores productivos, refinanciamiento de deudas. Ahí tenemos ya presentado un proyecto de ley también que debería darle trámite de manera inmediata, y se acabó también de aprobar una ley que derogaba, prácticamente nos quedábamos con lo bueno en la ley humanitaria, que está ya para el veto del Ejecutivo. Ojalá y no vete esa ley, porque ahí se garantiza también la reestructuración de los créditos sin generar intereses de mora, por ejemplo. Entonces, o condonando los intereses de mora. Entonces, son algunas de las iniciativas que yo le aseguro que la gente, cuando se lo plantee, va a estar de acuerdo, la gran mayoría. ¿Quién no va a querer que le refinancien sus líneas de crédito? ¿Quién no va a generar, la gente que no tiene, digamos, una serie de garantías laborales, que tengan esas garantías laborales? Digamos, ahí hay una agenda muy cercana a lo que la ciudadanía demandó en las jornadas de octubre. Muy bien. Asambleísta, yo le quiero nuevamente agradecer siempre por estar dispuesto a conversar con nosotros y un poco analizar este tema que hoy, ventajosamente ya por el progreso y el desarrollo, ¿no?, del pueblo, se vuelve a reactivar. Para mí un sabor agridulce, no tan dulce como hubiésemos querido, pero de todos modos algo se ha conseguido y hay que recalcar y felicitar la labor del sector indígena, ¿no?, que son los que han puesto a los muertos del sacrificio. Nos hemos beneficiado todos, porque de todos modos 15 centavos en el diésel, un poco menos de 15 centavos en la gasolina, no es lo que quería el pueblo, pero es algo. Así que, asambleísta, le dejo Sin sus duda, palabras sin finales. duda. Le dejo sus palabras finales y le agradezco nuevamente por su participación. No, a ustedes muchas gracias más bien por el espacio, a la ciudadanía por estar pendiente, por darnos estos minutos de poder conversar algunos temas de la coyuntura. Esperemos, digamos, mejores días para el país, esperemos que se cumpla, digamos, una agenda que fue legítima por parte de los diferentes sectores que se movilizaron. Esperemos que el gobierno evalúe sus políticas públicas y esté mucho más cercanos a las demandas que el pueblo ecuatoriano lo ha hecho sentir en estos 17 días de 18 días de movilización. Gracias a ustedes y a la audiencia un saludo muy cordial. Muy buenas noches. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el asambleísta por la provincia de la Azuay, Cristóbal Lloret.